Y si la salida de Salma Parayuelo fuera mucho más grave para el Barça que las despedidas de Alexia, Mapi León u Ona Batlle. Mientras gran parte de la atención se centra en los nombres que ya están haciendo las maletas, dentro del fútbol europeo empieza a crecer una preocupación diferente, la posible marcha de la jugadora que debía liderar la próxima generación azulgrana. A sus 22 años, Salma no representa únicamente presente, sino también futuro. Y ahora, con Michele Kang dispuesta a romper otra vez el equilibrio del mercado, el Barça podría estar a punto de perder algo más valioso que una estrella, podría perder el proyecto que debía sostener la próxima era ganadora del club. Pero la verdadera pregunta no es quién quiere fichar a Salma. La pregunta es por qué el Barça ha llegado a una situación donde retenerla ya no depende únicamente de la voluntad deportiva. Porque detrás de esta negociación fallida no hay solamente una cuestión económica. Hay una señal cada vez más evidente de que el poder dentro del fútbol femenino europeo está empezando a cambiar de manos. Durante años, el Barça femenino construyó una ventaja competitiva difícil de igualar. No se trataba únicamente de títulos, sino de un entorno capaz de convencer a las mejores futbolistas de que Barcelona era el destino ideal para crecer y ganar. Sin embargo, el mercado de 2026 está mostrando una realidad distinta. La aparición de grupos inversores con una capacidad financiera cada vez mayor está modificando las reglas del juego. Michele Kang no compite únicamente por nombres, compite por liderazgo, influencia y posicionamiento global. Cada figura que sale del Barça para incorporarse a uno de sus proyectos fortalece una estructura que aspira a disputar la hegemonía europea en los próximos años. Por eso, el caso de Salma trasciende una simple renovación frustrada. Cuando una futbolista formada para convertirse en el rostro del futuro azulgrana considera seriamente otros caminos, la discusión deja de ser contractual y pasa a ser estratégica. El club ya no lucha solamente por conservar talento, ahora debe defender su capacidad de seguir siendo el destino más atractivo del continente. Y precisamente ahí aparece un detalle que podría explicar por qué esta historia preocupa mucho más de lo que reflejan los titulares. Porque la posible salida de Salma no se entiende observando únicamente los números de su contrato. Se entiende analizando todo lo que ha ocurrido con su carrera durante los últimos 2 años. La evolución de Salma Parayuelo parecía seguir el camino natural de las futuras ganadoras del Balón de Oro. Su impacto físico, capacidad de desequilibrio y versatilidad la habían convertido en una de las futbolistas más determinantes de su generación. Pero el fútbol rara vez sigue una línea recta, y las lesiones alteraron un proceso que parecía imparable. Los problemas en la rodilla frenaron su continuidad precisamente cuando estaba llamada a consolidarse entre las máximas referencias mundiales. Aún así, su reacción durante el tramo decisivo de la temporada dejó un mensaje importante: lejos de desaparecer, volvió a convertirse en una pieza decisiva cuando más lo necesitaba el equipo. Su actuación en los partidos de máxima exigencia demostró que el Barça no estaba protegiendo una promesa, sino una realidad competitiva. Por eso, cualquier análisis exclusivamente basado en estadísticas corre el riesgo de quedarse corto. El verdadero valor de Salma está en lo que todavía puede llegar a representar durante los próximos 5 o 6 años. Y es justamente esa proyección la que explica por qué algunos de los proyectos más ambiciosos del fútbol femenino europeo están dispuestos a apostar tan fuerte por ella. Porque esta operación no parece diseñada para ganar la próxima temporada. Parece diseñada para controlar el futuro del fútbol femenino europeo. Lo que está ocurriendo alrededor de Salma Parayuelo encaja dentro de un movimiento mucho más amplio. Los grandes proyectos respaldados por capital internacional ya no buscan únicamente competir contra el Barça en el campo, buscan reducir la distancia estructural que el club catalán construyó durante más de una década. Desde esta perspectiva, fichar a una jugadora de su perfil tiene un valor que va más allá del rendimiento inmediato. Significa debilitar a un rival directo mientras se fortalece una marca deportiva capaz de atraer nuevas estrellas, patrocinadores y atención mediática. Es una estrategia que combina fútbol, negocio e influencia internacional. Por eso Michele Kang se ha convertido en una figura tan relevante dentro del mercado. Su ambición no parece centrarse en una sola institución, sino en desarrollar una red de clubes capaces de competir por el talento más codiciado del mundo. Y Salma encaja perfectamente en esa visión de futuro. La consecuencia para el Barça es evidente: si pierde a una futbolista que debía liderar la siguiente generación, la reconstrucción dejará de ser una tarea puntual y pasará a convertirse en uno de los mayores desafíos deportivos de los próximos años.
Y esa es precisamente la cuestión que determinará si esta historia termina siendo una simple salida de mercado o el comienzo de una nueva etapa para el campeón de Europa. Porque cuando un club empieza a perder a las jugadoras que debían construir su futuro, la pregunta deja de ser quién se marcha. La pregunta pasa a ser qué vendrá después. Si finalmente Salma Parayuelo abandona el Barça, el impacto no se medirá únicamente por los goles, las asistencias o los títulos conquistados. El verdadero efecto se evaluará dentro de algunos años, cuando el club compruebe si logró reemplazar el talento diferencial que estaba destinado a marcar una época. La entidad azulgrana sigue contando con una estructura sólida, una cantera privilegiada y una cultura ganadora que pocos equipos pueden igualar. Sin embargo, el fútbol femenino de 2026 ya no se parece al de hace 5 años. La competencia económica es mayor, los proyectos alternativos son más atractivos y las estrellas tienen cada vez más opciones para elegir su destino. Por eso esta posible despedida puede interpretarse como una advertencia. No necesariamente sobre el presente del Barça, sino sobre el futuro. Mantenerse en la cima ya no depende solamente de formar a las mejores jugadoras del mundo. También depende de convencerlas de que su mejor versión sigue estando en Barcelona. La historia de Salma podría terminar siendo una transferencia más dentro de un mercado cada vez más agresivo. O podría convertirse en el símbolo de un cambio de ciclo que ya empieza a sentirse en los despachos de toda Europa. Y esa diferencia, probablemente, será mucho más importante que cualquier cifra escrita en un contrato. Si te apasiona el fútbol femenino y quieres entender las historias que realmente están cambiando el futuro de este deporte, suscríbete ahora al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Aquí analizamos lo que ocurre detrás de los titulares.